Hola a todos amantes del terror. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias más espeluznantes y los misterios más inquietantes. Hoy vamos a sumergirnos en una leyenda urbana que ha atormentado a la humanidad por generaciones. La historia del hombre del sombrero. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, sintiendo una presencia oscura a tu lado? Muchos afirman haber visto a una figura alta y sombría, con un sombrero de ala ancha, observándolos desde las sombras. Este ser, conocido como el hombre del sombrero, ha sido reportado en incontables ocasiones y en diversos lugares del mundo. Algunos dicen que es un espectro, otros creen que es una manifestación de nuestros peores miedos. Asegúrate de apagar las luces, ponerte cómodo, y si te atreves, acompáñanos en este viaje al corazón de lo desconocido. Después de una larga semana de trabajo en la oficina, finalmente llegó el viernes, y con él, la esperada noche de fiesta. Mateo, un joven de 28 años que vivía en Guadalajara, había hecho planes con sus amigos para salir a uno de los antros más populares de la ciudad. El lugar, conocido como El Edén, era famoso por su música vibrante y ambiente electrizante. Situado en el corazón de la zona de Chapultepec, El Edén se había convertido en el lugar predilecto de Mateo y su grupo para liberar tensiones y divertirse. La noche comenzó con una cena en un pequeño restaurante de comida italiana. Mateo llegó al restaurante alrededor de las 8 de la noche, donde ya lo esperaban sus amigos. Al llegar a El Edén, la fila para entrar era considerable, pero no les importó esperar. La emoción de la noche apenas comenzaba, y el ambiente afuera ya anticipaba una velada inolvidable. Una vez adentro, fueron recibidos por luces de colores que danzaban al ritmo de la música electrónica que resonaba en todo el lugar. Mateo y sus amigos se dirigieron a la barra para pedir sus primeras bebidas. Carlos optó por una cerveza artesanal, Laura por un mojito, Ana por un gin tonic, y Mateo, fiel a sus preferencias, pidió un whisky con soda. La pista de baile se llenó rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que el grupo se encontrara inmerso en el ritmo de la música. Entre canciones, se tomaban breves descansos para conversar y disfrutar de sus bebidas, pero la música los llamaba de vuelta a la pista una y otra vez. Cerca de las 2 de la mañana, Mateo decidió que era hora de irse. Aunque la fiesta seguía en pleno apogeo, él tenía planes para el día siguiente y prefería no trasnochar demasiado. Despidiéndose de sus amigos, quienes decidieron quedarse un rato más, Mateo salió del antro y sintió el aire fresco de la noche golpear su rostro. La ciudad estaba viva, como siempre, con personas que iban y venían, algunas todavía buscando dónde continuar la fiesta, otras ya dirigiéndose a sus hogares. La casa de Mateo estaba a unas pocas cuadras de El Edén, por lo que decidió caminar. Disfrutaba de esos momentos de tranquilidad después de una noche llena de ruido y movimiento. Las calles de Guadalajara, a esa hora, tenían un encanto particular. Las luces de los faroles iluminaban las aceras de piedra, y los árboles, aunque pocos, ofrecían sombras que se movían al ritmo del viento. Mateo caminaba con paso tranquilo, repasando en su mente los momentos más divertidos de la noche. La noche en Guadalajara estaba en su apogeo, las luces de la ciudad brillaban intensamente, y las risas se mezclaban con la música que emanaba de los bares y antros. Mateo, habiendo salido de El Edén y habiendo disfrutado de la caminata hacia su casa, decidió tomar un atajo por un callejón que solía usar para llegar más rápido. Era un callejón estrecho, flanqueado por muros altos que parecían susurrar secretos olvidados. El silencio en ese lugar era casi palpable, contrastando fuertemente con el bullicio de la avenida principal de donde había venido. Al entrar al callejón, Mateo notó algo extraño. Una figura alta, inmóvil, se encontraba en el extremo opuesto, justo en la intersección donde el callejón doblaba hacia la derecha. Al principio, pensó que podría ser alguien más tomando un descanso o quizás un vagabundo buscando refugio. Sin embargo,
Había algo inquietante en su presencia. La figura estaba vestida con ropas que parecían sacadas de una época pasada, un abrigo largo y negro y un sombrero de copa que añadía aún más altura a su ya imponente estatura. A medida que Mateo se acercaba, sus pasos resonaban en el pavimento de piedra, creando un eco que parecía intensificar el misterio del lugar. Sentía un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de racionalizarlo. Después de todo, era una noche tranquila y segura, y él estaba a solo unas cuadras de su casa. Sin embargo, cada paso que daba hacia la figura aumentaba su incomodidad. La luz tenue de los faroles apenas iluminaba el rostro del hombre, que permanecía en las sombras, ocultando sus rasgos. Finalmente, la curiosidad superó su aprensión y decidió acercarse más. Quizás el hombre necesitaba ayuda, o tal vez era alguien que simplemente quería pasar desapercibido. Pero a medida que avanzaba, algo dentro de él le decía que debía detenerse. Una sensación de peligro inminente lo invadió, pero su cuerpo parecía seguir moviéndose casi por inercia. Al estar a unos pocos metros de la figura, Mateo sintió que el aire se volvía más pesado, como si el ambiente mismo estuviera tratando de advertirle. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura levantó lentamente la cabeza, y Mateo pudo ver su rostro claramente a la luz parpadeante de un farol cercano. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. El rostro del hombre no era humano. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, carentes de vida. Su piel tenía un tono ceniciento, casi translúcido, y su boca estaba distorsionada en una sonrisa grotesca que mostraba dientes afilados y desiguales. Parecía un espectro salido de las peores pesadillas. Una entidad demoníaca que no pertenecía a este mundo. Mateo sintió que su corazón latía desbocado, y un grito ahogado quedó atrapado en su garganta. La figura avanzó un paso hacia él, y el terror de Mateo alcanzó su punto culminante. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y corrió en la dirección opuesta. Sus piernas se movían a una velocidad que nunca había experimentado, impulsadas por el miedo puro que lo consumía. Podía oír sus propios pasos retumbar en el callejón, pero también podía escuchar algo más. Un susurro bajo y gutural que parecía venir de todas partes a la vez. Mientras corría, las sombras del callejón parecían cobrar vida, moviéndose y retorciéndose a su alrededor. Los muros altos parecían cerrarse, haciendo el callejón aún más estrecho y claustrofóbico. Mateo apenas se atrevía a mirar atrás, temiendo que la figura lo estuviera persiguiendo. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero sentía que cada segundo que pasaba el peligro se acercaba más. Finalmente, llegó al final del callejón, donde se encontraba con la calle principal. La luz y el sonido del tráfico le dieron un breve respiro de alivio. Sin detenerse, siguió corriendo hasta llegar a una pequeña plaza, donde finalmente se permitió detenerse para recuperar el aliento. Miró a su alrededor, buscando algún signo de la figura, pero no había nada fuera de lo común. La gente pasaba, las luces de los coches iluminaban la calle, y todo parecía normal. Sin embargo, Mateo sabía que lo que había visto no era una simple ilusión. El rostro demoníaco de la figura estaba grabado en su mente, y el miedo aún lo mantenía en vilo. El corazón de Mateo seguía latiendo con fuerza mientras caminaba rápidamente por las calles de Guadalajara, tratando de dejar atrás la experiencia aterradora del callejón. Aunque se había sentido un poco aliviado al llegar a la avenida principal, el miedo persistente no lo dejaba en paz. Decidió caminar por calles más transitadas, esperando que la presencia de más personas y la luz de los establecimientos abiertos lo hicieran sentir más seguro. Sin embargo, cada vez que pasaba por la entrada de un callejón, sentía una punzada de ansiedad, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Mientras avanzaba, la figura del hombre del sombrero de copa parecía aparecer y desaparecer en su periferia. Cada vez que Mateo pasaba por una intersección o un callejón, podía ver, por el rabillo del ojo,
esa silueta alta y oscura, inmóvil y observándolo. La sensación de ser perseguido se volvía cada vez más intensa. Se giró varias veces para confirmar sus sospechas, pero cada vez que lo hacía, la figura ya no estaba allí. Solo cuando volvía a mirar hacia adelante, el hombre reaparecía en el siguiente callejón. La mente de Mateo estaba en caos. ¿Quién era esa figura? ¿Por qué lo seguía? ¿Y qué quería de él? Pensó en gritar, en pedir ayuda, pero las calles, aunque más iluminadas, estaban sorprendentemente vacías para esa hora de la noche. El miedo y la paranoia comenzaron a jugar con su percepción del tiempo y la distancia. Lo que normalmente sería un paseo de 10 minutos parecía extenderse indefinidamente. Finalmente, vio a lo lejos la familiar fachada de su edificio. La visión de su hogar le dio un breve respiro de alivio. Aceleró el paso, decidido a llegar a la seguridad de su apartamento lo más rápido posible, pero aún sentía la presencia de la figura tras de sí, como una sombra persistente que no podía sacudirse. Al llegar a la puerta del edificio, buscó nerviosamente sus llaves. Sus manos temblaban tanto que casi se le cayeron varias veces antes de poder abrir la puerta. Una vez dentro, cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, respirando pesadamente. Subió las escaleras de 2 en 2, deseando llegar a su departamento en el 3er piso. Cada paso que daba resonaba en el estrecho pasillo del edificio, y cada pequeño ruido lo hacía saltar de miedo. Finalmente, llegó a su puerta, y con manos temblorosas, logró introducir la llave en la cerradura y entrar. Cerró la puerta tras de sí, y se aseguró de poner todos los cerrojos y pestillos. Solo entonces, con la espalda contra la puerta, se permitió relajarse un poco. El silencio de su departamento era reconfortante. Simba, su gato, lo recibió con un maullido tranquilo, ajeno al tormento que su dueño había pasado. Mateo se dejó caer en el sofá de la sala, intentando calmar su respiración y su mente. Trató de racionalizar lo que había visto, pensando que quizás solo había sido el cansancio y unas copas de más que habían jugado con su percepción. Pero una parte de él sabía que lo que había visto era real, y que el peligro aún no había pasado. Después de unos minutos de tranquilidad aparente, un sonido súbito hizo que el corazón de Mateo volviera a latir con fuerza. Un fuerte golpe en la puerta resonó en su pequeño departamento. Se quedó inmóvil, esperando que fuera solo una alucinación. Pero el golpe se repitió, esta vez más insistente. Simba se erizó y se escondió debajo del sofá, como si también sintiera la amenaza. Mateo se levantó lentamente y se acercó a la puerta. Su mente corría con posibilidades. ¿Sería algún vecino? O tal vez uno de sus amigos que había decidido pasar a saludar. Sin embargo, algo en el fondo de su ser le decía que la respuesta sería mucho más siniestra. Llegó a la puerta y, con la respiración contenida, revisó por la mirilla. El aire pareció desaparecer de sus pulmones al ver la imagen que se reflejaba en el pequeño círculo de vidrio. Allí, parado frente a su puerta, estaba el hombre del sombrero de copa. Sus ojos vacíos y oscuros parecían penetrar la mirilla, fijándose directamente en Mateo. La sonrisa demoníaca seguía grabada en su rostro, haciendo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Mateo. Retrocedió un paso sin saber qué hacer. El hombre golpeó la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza, haciendo que toda la estructura temblara. Mateo estaba atrapado entre la realidad y el terror. ¿Debía llamar a la policía? ¿Gritar por ayuda? Las opciones parecían escasas y ninguna ofrecía una salida clara. La figura detrás de la puerta continuaba golpeando, cada vez más insistente, como si supiera que Mateo estaba allí, paralizado por el miedo. El sonido reverberaba en todo el departamento, y Mateo sentía que el tiempo se detenía. Tenía que hacer algo antes de que la figura encontrara una manera de entrar. Con manos temblorosas, Mateo buscó su teléfono y marcó el número de emergencia. Cada segundo que pasaba esperando que alguien contestara se sentía eterno. Finalmente, una voz al otro lado respondió. Con voz temblorosa y entrecortada,
Mateo explicó rápidamente su situación, tratando de hacer entender la urgencia sin sonar completamente loco. Mientras esperaba la llegada de la policía, Mateo se atrincheró en su habitación, bloqueando la puerta con muebles en un intento de sentirse más seguro. Los golpes en la puerta principal continuaban, cada vez más fuertes y desesperados. Se acurrucó en una esquina de la habitación, deseando que todo esto fuera solo una pesadilla de la cual pronto despertaría. Pero cada golpe, cada sonido, le recordaba que esto era real y que la figura demoníaca seguía allí, esperando. El tiempo parecía haberse congelado para Mateo mientras se encontraba acurrucado en su habitación, esperando con desesperación la llegada de la policía. Los golpes en la puerta principal continuaban, resonando en todo el apartamento y haciendo eco en su mente. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de sirenas acercándose y luces azules parpadeando a través de las ventanas. Los golpes cesaron abruptamente, sumiendo al lugar en un inquietante silencio. Mateo escuchó cómo los policías entraban al edificio y subían rápidamente las escaleras. Sus voces resonaban en el pasillo, tranquilizándolo un poco al saber que la ayuda finalmente había llegado. Se levantó de su rincón y se acercó a la puerta de la habitación, retirando los muebles que había usado para bloquearla. Con manos aún temblorosas, abrió la puerta y se dirigió a la entrada principal del departamento. 2 oficiales de policía lo esperaban afuera. Sus miradas eran de preocupación y profesionalismo, pero también de incredulidad. Mateo abrió la puerta y los oficiales le pidieron que se calmara y les explicara lo sucedido. Con voz entrecortada y tratando de mantener la compostura, Mateo relató los eventos de la noche, la figura en el callejón, los golpes en la puerta y el rostro demoníaco que había visto a través de la mirilla. Después de escuchar su relato, los oficiales comenzaron a revisar el apartamento y el edificio. Inspeccionaron cada rincón, buscando cualquier señal de intrusión o de la figura que Mateo había descrito. Revisaron las puertas, ventanas y pasillos, pero no encontraron nada fuera de lo común. No había signos de que alguien hubiera forzado la entrada y el edificio estaba completamente en silencio. Mientras los oficiales continuaban su inspección, la vecina de al lado, una mujer mayor llamada Doña Carmen, salió de su departamento. Con voz temblorosa y asustada, le dijo a la policía que ella también había escuchado los golpes en la puerta de Mateo, pero que no había salido por miedo. Su testimonio corroboraba la historia de Mateo, añadiendo más peso a su relato. Uno de los oficiales decidió solicitar los videos de seguridad del edificio para obtener más información. El administrador del edificio, un hombre de mediana edad con rostro preocupado, rápidamente les proporcionó acceso a las cámaras de vigilancia. Todos se reunieron en la pequeña oficina del administrador, donde una pantalla mostraba las imágenes de las cámaras de seguridad. El video mostró claramente a Mateo entrando en el edificio, visiblemente agitado, y subiendo las escaleras apresuradamente. Unos minutos después, la cámara del pasillo captó la figura del hombre del sombrero de copa. Su presencia era inquietante, su silueta oscura contrastaba con las luces del pasillo. Los oficiales y Mateo observaron cómo la figura se acercaba a la puerta del departamento y comenzaba a golpearla repetidamente. El momento más escalofriante llegó cuando la figura, después de varios intentos de derribar la puerta, se volvió hacia la cámara. Sus ojos vacíos y su sonrisa grotesca eran claramente visibles. Se acercó lentamente a la cámara y justo antes de desaparecer, dejó escapar una risa malevolente que parecía resonar en el ambiente. La imagen de su rostro distorsionado se quedó grabada en la mente de todos los presentes. Los oficiales intercambiaron miradas, claramente desconcertados por lo que habían visto. No había una explicación lógica para la aparición de esa figura y su posterior desaparición. Revisaron el video varias veces, buscando alguna pista, pero la imagen era clara. El hombre del sombrero de copa había estado allí, había golpeado la puerta y luego se había desvanecido sin dejar rastro. Mateo, aún en estado de shock,
No podía comprender lo que había sucedido. Las imágenes del video confirmaban su experiencia, pero no proporcionaban ninguna respuesta. Los oficiales intentaron tranquilizarlo, asegurándole que patrullarían el área y que investigarían más a fondo, pero era evidente que ellos también estaban desconcertados. Después de recopilar toda la información posible y asegurarse de que Mateo estaba seguro por el momento, los oficiales se marcharon, dejando a Mateo con más preguntas que respuestas. Doña Carmen, aunque aún asustada, le ofreció su apoyo, asegurándole que siempre podría contar con ella si necesitaba algo. Los días siguientes fueron difíciles para Mateo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre del sombrero de copa y escuchaba su risa malévola. Decidió cambiar la cerradura de su puerta y reforzar la seguridad de su departamento, pero el miedo persistía. La incertidumbre y la falta de respuestas le impedían sentirse completamente seguro. A pesar de todo, con el tiempo, la vida de Mateo comenzó a volver a la normalidad. La figura del hombre del sombrero de copa no volvió a aparecer, y los eventos de esa noche se convirtieron en un recuerdo distante, aunque nunca del todo olvidado. Mateo trató de seguir adelante, pero sabía que algo inexplicable había ocurrido, algo que siempre sería una sombra en su mente. Nunca pudo entender quién o qué era esa figura, ni por qué lo había elegido a él, pero lo que sí sabía era que esa noche había cambiado su vida para siempre, recordándole que, a veces, lo desconocido puede estar más cerca de lo que imaginamos, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para manifestarse. Cuenta la leyenda que, en una pequeña ciudad, vivía un hombre misterioso que siempre llevaba puesto un sombrero negro. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía, pero todos lo temían. Se decía que tenía poderes sobrenaturales y que podía desaparecer y aparecer en cualquier lugar. La pequeña ciudad, enclavada entre montañas y rodeada de bosques oscuros, era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las calles empedradas y las casas de piedra con techos de tejas rojas daban al lugar un aire de antigüedad y misterio. Las viejas generaciones hablaban en susurros sobre la figura del hombre del sombrero, susurrando historias de encuentros aterradores y desapariciones inexplicables. Los más ancianos recordaban noches en las que el viento traía consigo un susurro extraño, como si el mismo aire estuviera vivo y temeroso de aquel hombre. Los niños, por su parte, crecían con advertencias constantes de no vagar solos por la noche y de no hablar con extraños, especialmente con aquel que llevaba el sombrero negro. Era un tema de conversación en todas las reuniones familiares, en las tabernas y en los mercados, siempre contado con el mismo tono de reverencia y miedo. El origen del hombre del sombrero negro era un misterio en sí mismo. Algunos decían que era un alma en pena, un espectro condenado a vagar eternamente por sus pecados en vida. Otros creían que era un brujo que había hecho un pacto con fuerzas oscuras a cambio de poder y longevidad. Nadie podía decir con certeza cuál era la verdad, pero lo que sí sabían era que sus poderes eran reales y terribles. Las desapariciones de animales y personas, las cosechas que se marchitaban sin razón aparente, y los inexplicables incendios en las noches sin luna eran atribuidos a su presencia. La ciudad, a pesar de su apariencia tranquila y pintoresca, vivía bajo una sombra constante de temor. Las iglesias siempre estaban llenas de fieles rezando por protección, y los símbolos de protección colgaban en cada puerta y ventana. Los habitantes, aunque acostumbrados a la rutina diaria, siempre estaban en alerta, atentos a cualquier señal de su presencia. En las noches de luna llena, cuando el cielo se despejaba y el aire se volvía frío y cortante, las historias sobre el hombre del sombrero se volvían más vívidas y aterradoras. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los sonidos del bosque se volvían extrañamente amplificados. Era en esas noches cuando las madres acunaban a sus hijos con más fuerza, y los ancianos rezaban con mayor fervor. Los más valientes,
Aquellos que se atrevían a desafiar las supersticiones, a menudo pagaban el precio más alto. Desaparecían sin dejar rastro, y sus nombres se añadían a la larga lista de los que habían caído bajo el hechizo del hombre del sombrero. Así, la pequeña ciudad seguía su vida, envuelta en un manto de misterio y terror, esperando siempre el próximo movimiento del hombre del sombrero negro. La gente evitaba cruzarse con él, pero aquellos que tuvieron la desgracia de encontrarse con él nunca volvieron a ser los mismos. Se decía que el hombre del sombrero tenía la capacidad de meterse en la mente de las personas y atormentarlas con sus peores miedos. Los relatos de estos encuentros eran diversos, y todos igual de perturbadores. Algunos afirmaban haber visto al hombre del sombrero aparecer en sus sueños, susurrándoles secretos oscuros que solo ellos conocían. Otros contaban cómo, tras cruzarse con él en la calle, comenzaron a ver sombras que se movían por el rabillo del ojo, o escuchar voces que nadie más podía oír. Las víctimas de estos encuentros solían volverse retraídas, sus miradas se llenaban de un terror insondable, y sus noches se poblaban de pesadillas que los mantenían al borde de la locura. Los médicos del pueblo, aunque intentaban buscar explicaciones racionales a estos comportamientos, no podían negar la extraña coincidencia entre la aparición del hombre del sombrero y el inicio de los trastornos mentales en sus pacientes. Muchos de ellos, desesperados, recurrían a exorcismos y rituales de purificación en un intento por librarse de la influencia maligna. Los curanderos locales se volvieron figuras esenciales en la lucha contra el terror, utilizando hierbas, amuletos y conjuros para proteger a los afligidos. Las historias sobre el hombre del sombrero se multiplicaban, y cada nueva versión añadía un detalle más espeluznante al mito. Los que sobrevivían a estos encuentros, aunque marcados de por vida, se convertían en advertencias vivientes para los demás. Sus relatos eran compartidos en veladas alrededor de la hoguera, y cada detalle parecía reforzar la certeza de que el hombre del sombrero era más que una simple leyenda. Los más escépticos, aquellos que se negaban a creer en supersticiones, también acababan sucumbiendo al miedo. Con el tiempo, hasta los más racionales empezaron a evitar ciertas calles y a tomar precauciones adicionales durante la noche. Los padres no dejaban que sus hijos jugaran fuera después del anochecer, y los comerciantes cerraban sus tiendas antes de que el sol se pusiera. La paranoia se extendía como una plaga, y la pequeña ciudad, que antes era un lugar de tranquilidad, se convirtió en un bastión de miedo y desconfianza. El hombre del sombrero negro, aunque pocas veces visto, mantenía su presencia palpable a través del terror que sembraba en los corazones de los habitantes. Nadie sabía quién sería el siguiente en caer bajo su hechizo, y esa incertidumbre era quizás su arma más poderosa. Un día, una joven valiente decidió investigar la verdad detrás de la leyenda. Se adentró en el bosque donde se decía que el hombre del sombrero vivía, y para su sorpresa, se lo encontró. El hombre la miró fijamente con sus ojos fríos y oscuros, y en ese momento supo que había cometido un error. La joven, llamada Isabela, había crecido escuchando las historias del hombre del sombrero, pero a diferencia de los demás, su curiosidad siempre había superado su miedo. Decidida a desentrañar el misterio, había pasado meses preparándose para el encuentro. Había hablado con ancianos, recopilado relatos y estudiado los bosques alrededor de la ciudad. Había reunido amuletos de protección, bendecidos por curanderos y sacerdotes, y había llenado su mochila con provisiones y herramientas. El día que decidió adentrarse en el bosque, el cielo estaba nublado y el aire cargado de una tensión palpable. Los árboles, altos y frondosos, creaban un dosel que apenas dejaba pasar la luz del sol. Isabela caminaba con determinación, aunque su corazón latía con fuerza y cada sonido del bosque parecía amplificado. Las ramas crujían bajo sus pies y los pájaros cantaban en tonos disonantes, como si también ellos sintieran la presencia del hombre del sombrero. A medida que avanzaba, el silencio se volvía cada vez más opresivo y la sensación de ser observada se intensificaba. Finalmente,
Después de horas de caminata, llegó a un claro donde el aire parecía más frío y pesado. Fue allí, en ese claro, donde vio al hombre del sombrero negro. Estaba de pie, inmóvil, con su figura alta y sombría destacándose contra el paisaje. Sus ojos, dos pozos oscuros y sin fondo, la miraron con una intensidad que le heló la sangre. Isabela, a pesar de su valentía, sintió el miedo apoderarse de ella. Intentó recordar los conjuros y las protecciones que había aprendido, pero su mente se quedó en blanco. El hombre del sombrero no dijo una palabra, pero su presencia era abrumadora. Isabela sintió como si el tiempo se detuviera, y en ese momento supo que había subestimado el poder de la leyenda. Los amuletos que llevaba comenzaron a calentarse, y luego se rompieron, como si la fuerza oscura del hombre del sombrero fuera demasiado para ellos. La joven intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. La mirada del hombre del sombrero penetró en su mente, revelando sus miedos más profundos y oscuros. Isabela vio imágenes de su infancia, de sus seres queridos en peligro, y de sí misma perdida en un abismo de desesperación. Intentó luchar contra estas visiones, pero se sintió cada vez más débil. El hombre del sombrero levantó una mano, y una sombra comenzó a rodearla, como si la oscuridad misma estuviera viva y quisiera devorarla. En su último acto de valentía, Isabela gritó con todas sus fuerzas, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera escucharla. Pero el bosque absorbió su grito, y la oscuridad la envolvió por completo. La joven jamás volvió a ser vista, pero se dice que su espíritu atormenta el bosque, buscando venganza contra el hombre del sombrero. Las desapariciones de Isabela se convirtieron en una advertencia aún más sombría para los habitantes de la pequeña ciudad. Los padres contaban la historia de la joven valiente que desafió la leyenda solo para desaparecer en la oscuridad, y los niños crecían con un miedo aún mayor al hombre del sombrero. Sin embargo, la desaparición de Isabela también inspiró a otros a intentar descubrir la verdad, aunque sus esfuerzos siempre terminaban en tragedia. El bosque, que antes era un lugar de leyendas y misterios, ahora era considerado un territorio maldito. Nadie se atrevía a entrar, y aquellos que lo hacían rara vez volvían. Los pocos que lograban regresar hablaban de una presencia inquietante y de susurros que llenaban el aire, como si el espíritu de Isabela intentara comunicarse con ellos. Estos relatos solo aumentaban el temor y el respeto hacia el hombre del sombrero, quien seguía siendo una figura omnipresente en las vidas de los habitantes. La leyenda de Isabela se entrelazó con la del hombre del sombrero, creando una narrativa aún más compleja y aterradora. Los espíritus del bosque se convirtieron en guardianes de su propia tragedia, y el nombre de Isabela se mencionaba con la misma reverencia y miedo que el del hombre del sombrero. La ciudad, envuelta en su propio ciclo de miedo y superstición, continuaba viviendo bajo la sombra del bosque maldito. Las generaciones pasaban, pero la historia se mantenía viva, siempre contada con la misma intensidad y detalle. Los días festivos se llenaban de rezos y rituales para protegerse de los espíritus, y las noches de luna llena se volvieron momentos de introspección y miedo colectivo. El bosque, con su denso follaje y su atmósfera opresiva, se convirtió en el símbolo del peligro desconocido y de los horrores que acechan en la oscuridad. Las desapariciones continuaron, y la figura del hombre del sombrero se volvió aún más temida. Los curanderos y sacerdotes redoblaron sus esfuerzos para proteger a la comunidad, utilizando nuevos amuletos y conjuros. Sin embargo, el poder del hombre del sombrero parecía inquebrantable, y su leyenda solo crecía con el tiempo. La historia de Isabela se convirtió en una advertencia eterna, recordando a todos que la valentía, aunque admirable, puede llevar a destinos oscuros e inexplorados. Así, la pequeña ciudad siguió su vida, siempre bajo la mirada atenta y sombría del hombre del sombrero negro. Vivo en un pequeño y pintoresco pueblo mexicano llamado San Andrés.
Mi nombre es Rubén. Yo vivía en una antigua casa de adobe, con techos de tejas rojas y grandes ventanales de madera, una casa que había pertenecido a mi familia durante generaciones. La casa estaba situada en una calle empedrada llena de historia. Estaba rodeada por el susurro constante de los árboles y el eco de las leyendas locales. Desde niño, siempre había sentido que en esa casa ocurrían cosas extrañas, pero nunca imaginé lo que llegaría a experimentar al encontrarme con el hombre del sombrero. Mis abuelos me contaban historias sobre la casa, relatos llenos de misterio y fenómenos inexplicables que habían asustado a más de uno en la familia. Había noches en las que se escuchaban pasos en el corredor, aunque todos estuviéramos en nuestras habitaciones. Otros días, los objetos parecían cambiar de lugar por sí solos. Sin embargo, siendo una persona racional, siempre buscaba explicaciones lógicas para estos sucesos. Pensaba que los ruidos podían ser causados por el viento o por la estructura vieja de la casa, y que los objetos movidos eran simplemente producto de mi imaginación o de mi memoria fallida. Una noche, mientras intentaba dormirme, escuché un ruido extraño proveniente del pasillo. Era un sonido sutil pero persistente, como si algo o alguien estuviera rascando las paredes. Me levanté de la cama con cuidado, tratando de no hacer ruido, y abrí la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Miré a ambos lados, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí volver a la cama, convencido de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Justo cuando cerré los ojos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí una presencia en la habitación, algo inexplicable pero innegable. Abrí los ojos nuevamente y quedé petrificado al ver a un hombre alto, delgado y vestido completamente de negro, con un sombrero de copa. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre del sombrero estaba parado en el rincón de mi habitación, observándome fijamente con unos ojos oscuros y profundos que parecían penetrar en mi alma. El miedo se apoderó de mí. Nunca había sentido algo así antes. Asustado, me escondí bajo las sábanas, pensando que tal vez todo era una alucinación causada por el cansancio o por alguna broma de mi mente. Pero cuando me atreví a asomar la cabeza, el hombre del sombrero seguía allí, con una sonrisa siniestra en su rostro. Era una sonrisa que no transmitía alegría, sino una sensación de maldad y peligro. Sabía que no podía escapar de su presencia. Noche tras noche, el hombre del sombrero me visitaba, siempre a la misma hora. Al principio, pensé que podría ser un sueño recurrente, una pesadilla que se repetía una y otra vez. Pero cada vez que despertaba, encontraba alguna prueba de que lo que había visto era real. Una huella de barro en el suelo, una ventana abierta que yo había cerrado antes de dormir, o el frío inusual que llenaba la habitación. Aterrorizado, intentaba encontrar explicaciones racionales, pero la presencia del hombre del sombrero era cada vez más inquietante y tangible. Desesperado por entender lo que me estaba sucediendo, decidí buscar ayuda. Pasé horas investigando en Internet, leyendo historias y artículos sobre apariciones y fenómenos paranormales. Encontré relatos similares, pero ninguno que ofreciera una solución o una explicación satisfactoria. Las historias eran variaciones de la mía, con detalles diferentes, pero con el mismo elemento central: un hombre con un sombrero que aparecía en la noche para aterrorizar a sus víctimas. Finalmente, decidí contarle mi historia a mi mejor amigo, Juan. Juan era un chico valiente y escéptico, siempre dispuesto a enfrentar lo desconocido con una mezcla de curiosidad y desafío. Cuando le relaté mis experiencias, Juan reaccionó con incredulidad al principio, pero luego aceptó la posibilidad de que algo extraño estuviera ocurriendo. Decidió pasar la noche en mi habitación para comprobar si el hombre del sombrero realmente existía. Esa noche, colocamos una cámara de video en la habitación, con la esperanza de capturar alguna evidencia concreta. Juan y yo tratamos de mantenernos despiertos, hablando en voz baja y vigilando cada rincón de la habitación. Cerca de la medianoche,
Cuando el ambiente se volvió más pesado y la tensión creció, el hombre del sombrero apareció. La cámara de video captó su figura ominosa, y ambos quedamos paralizados de miedo. Era una figura alta y oscura, con un aura de misterio y peligro que llenaba la habitación. Aunque el hombre del sombrero no interactuaba directamente con nosotros, su presencia era abrumadora. Nos observaba con una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio, como si supiera todos nuestros secretos y miedos. Decidimos enfrentarlo. Juntos, tomamos coraje y nos acercamos al hombre del sombrero. Pero justo cuando estábamos a punto de tocarlo, él desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La experiencia dejó a ambos marcados para siempre. Nunca volvimos a ver al hombre del sombrero, pero su presencia dejó una huella imborrable en nuestras vidas. Aprendimos que a veces hay cosas inexplicables en este mundo que nos desafían a enfrentar nuestros miedos más profundos. La antigua casa de mi familia en San Andrés seguía siendo un lugar de misterio, pero ahora sabía que no estaba solo en mis experiencias. Junto a mi amigo, enfrenté lo desconocido y salí fortalecido, aunque con más preguntas que respuestas. La leyenda del hombre del sombrero se convirtió en una parte de nuestras vidas, un recordatorio constante de que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Se dice que, en una calle antigua, en lo más profundo de la noche, aparece el temible hombre del sombrero. Este relato, envuelto en misterio y temor, ha sido parte del folclore local durante décadas, y cada vez que se cuenta, los detalles se vuelven más vívidos y aterradores. En el pueblo de San Pedro de los Milagros, conocido por su arquitectura colonial y calles empedradas, la historia del hombre del sombrero es una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido. San Pedro de los Milagros, situado en las montañas de Colombia, es un pueblo que parece detenido en el tiempo. Sus casas de colores pastel, con balcones llenos de flores, contrastan con las calles estrechas y empedradas que serpentean por el centro histórico. La plaza principal, con su imponente iglesia de estilo neogótico, es el corazón del pueblo, donde los habitantes se reúnen para conversar y compartir historias. A pesar de su belleza y tranquilidad durante el día, hay un aire de misterio que envuelve al pueblo cuando cae la noche. Las leyendas de apariciones y espíritus son comunes, y la más famosa de todas es la del hombre del sombrero, una figura que ha infundido miedo en los corazones de los habitantes durante generaciones. Hace muchos años, en este pequeño pueblo, había un hombre misterioso que siempre se paseaba por las calles usando un sombrero negro. Nadie sabía de dónde venía o cuál era su historia, pero todos temían cruzarse con él. Se decía que aparecía siempre al anochecer, cuando las sombras se alargaban y las calles se sumían en un silencio sepulcral. Los lugareños decían que era un ser sobrenatural, alguien que había regresado de la muerte para aterrorizar a la comunidad. Las historias sobre él eran variadas. Algunos decían que había sido un terrateniente cruel que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Otros afirmaban que era el espíritu de un viajero que había muerto trágicamente en el pueblo. Independientemente de su origen, el hombre del sombrero se convirtió en una figura temida y evitada por todos. La historia cuenta que una noche oscura y lluviosa, un valiente habitante decidió desafiar al hombre del sombrero. Este hombre, llamado Felipe, era conocido por su escepticismo y su afán de desmentir las leyendas locales. Equipado con una cámara, se adentró en la calle donde se decía que el espíritu aparecía, decidido a captar evidencia que demostrara que todo era solo un mito. Grabó cada paso que daba, sintiendo cómo el frío recorría su espalda, a pesar de que estaba bien abrigado. La lluvia caía con fuerza, y el sonido de sus botas chapoteando en los charcos parecía resonar en toda la calle. Mientras caminaba, pudo ver una sombra a lo lejos, una figura alta y delgada con un sombrero negro, acercándose cada vez más. De repente, el hombre del sombrero se detuvo y miró directamente a la cámara. Sus ojos eran dos brillantes luces rojas,
penetrando el alma de aquel valiente hombre. Felipe sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, paralizándolo de miedo. El espíritu comenzó a levitar, sus brazos extendidos hacia él, y fue en ese momento que todo el equipo se apagó. La grabación se detuvo, y la pantalla de la cámara quedó en negro. Felipe intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Fue como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar, obligándolo a enfrentarse a esos ojos que parecían ver más allá de lo humano. Nadie sabe exactamente qué ocurrió después, pero al día siguiente la cámara de Felipe fue encontrada en el suelo, y él nunca más fue visto. Desde aquel día, nadie se ha atrevido a volver a la calle donde aparece el hombre del sombrero en el sector histórico del pueblo. La calle, que antes era una vía transitada, ahora está desierta, cubierta de maleza y musgo. Las ventanas de las casas aledañas están cerradas y las puertas aseguradas con pesadas trancas. Se cree que su espíritu sigue vagando por allí, acechando a aquellos que se aventuren en sus territorios. Los pocos que han intentado investigar la desaparición de Felipe han regresado con relatos perturbadores de susurros en la oscuridad y la sensación de ser observados por ojos invisibles. La leyenda del hombre del sombrero ha sido suficiente para mantener a todos alejados, y la calle ha caído en el olvido, convirtiéndose en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Si alguna vez visitas este pintoresco pueblo histórico de Colombia, te recomendamos que te alejes de esa calle durante la noche. La belleza de San Pedro de los Milagros puede ser engañosa, y sus encantos diurnos ocultan los peligros que acechan en la oscuridad. Nunca sabes cuándo el hombre del sombrero decidirá aparecer y quiénes serán sus siguientes víctimas. Los habitantes del pueblo son amables y acogedores, siempre dispuestos a compartir sus historias y tradiciones. Pero hay un tema que evitan a toda costa. Si mencionas al hombre del sombrero, verás cómo sus rostros se ensombrecen y sus voces bajan a un susurro. El miedo es palpable, y aunque algunos visitantes pueden considerar la historia como una simple leyenda, aquellos que conocen la verdad saben que es mejor no tentar a la suerte.